Vamos a saludar a la presidenta de la Coordinadora Andaluza de ONGs para el Desarrollo, Patricia Sánchez, que nos atiende en directo. Muy buenos días, Patricia. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, ustedes representan a la voz de la sociedad civil. Me quería preguntar, ¿a cuántas ONGs representan exactamente? Bueno, la Coordinadora Andaluza de ONGs está formada por casi 70 organizaciones y plataformas provinciales de organizaciones y colectivos. Esta mañana, de toda Andalucía. 70, ¿no? Esta mañana se han manifestado porque dice la sociedad civil que no se ve representada. ¿Qué es lo que piden exactamente? Porque es verdad que de esta cumbre sale el compromiso de Sevilla con una serie de medidas a adoptar por parte de los países, pero la sociedad civil no lo ve suficiente. ¿Qué les falta? ¿Qué critican? Bueno, la manifestación de esta mañana, que además es algo a destacar también, que es la primera vez en la historia de una cumbre de Naciones Unidas que se autoriza a una manifestación que es una concentración pacífica en el hall, donde no solamente estamos las organizaciones andaluzas que yo estoy representando, sino también hay organizaciones estatales que están aquí en la cumbre y también hay organizaciones internacionales, muchas, que han venido de muchos países del sur y del norte para estar representadas. Entonces, una concentración multitudinaria que lo que dice es que, bueno, es cierto que el espacio que ha tenido la sociedad civil organizada aquí en la cumbre ha sido limitado, tanto en los espacios de decisión, digamos, ¿no? como en la posibilidad de aportar al propio documento. El mecanismo de la sociedad civil, que es una plataforma de la que formamos parte todas estas organizaciones, ha trabajado en las negociaciones previas, ha estado en los espacios que se han habilitado, pero in situ en la celebración de la cumbre no ha sido tan profundo como esperábamos. Y en cuanto al documento de compromiso Sevilla, es una cuestión de profundidad y de acuerdos que se llevan, ¿no? Consideramos que es poco ambicioso en cuanto a cuestiones como la justicia fiscal o la justicia climática también, que es tan necesaria y que estamos viviendo además aquí en España muy de cerca con las cuestiones que tienen que ver con el cambio climático. También en cuanto a la deuda externa, al alivio de la deuda de los países del sur global, que son quienes más lo están sufriendo, y a la cooperación internacional. Y desde el punto de vista andaluz, Patricia, ¿qué reclamaciones hacen en cuanto a ayudas al desarrollo? Bueno, la situación de la cooperación internacional en Andalucía es cuanto menos, bueno, primero paradójica, ¿no? ¿Sí? En cuanto a que es Andalucía y es Sevilla quien acoge esta cumbre, que bueno, es Naciones Unidas quien dice dónde se realiza, pero precisamente aquí en Andalucía hemos sufrido un recorte del 90% de los fondos. Es decir, en 15 años hemos bajado de más de 100 millones de euros a prácticamente 20 millones para la ayuda oficial al desarrollo. Y al final estamos hablando, como decías en la introducción previa, de personas, sí, que es un poco lo que tiene que ver con los impactos que tiene la cooperación al desarrollo en los países en los que se hace. La ayuda oficial al desarrollo es fundamental para cuestiones tan básicas como la seguridad alimentaria, la seguridad propia, ¿no? Y bueno, el avance en derechos de las personas de los países del sur global. ¿Y a qué achacan ustedes este recorte? Está hablando de un recorte del 90%. Sí, prácticamente en 15 años, desde el año 2009 hasta ahora, hasta los últimos presupuestos anunciados, que son los que se están ejecutando ahora 2025, han sido eso, un 90% del recorte. Estábamos en un 0,30, casi en un 0,40 y estamos en un 0,04% del porcentaje, ¿no? Cuando la Ley Estatal de Cooperación está marcando una senda del 0,7 sí, hasta el año 2030 y cuando hay pues unas necesidades y un conflicto, bueno, conflictos internacionales hay siempre, pero me refiero a situaciones internacionales que dicen que es más necesario que nunca ser solidarios. Andalucía es un pueblo solidario. Andalucía, en su himno lo dice, ¿no? Andalucía por la humanidad. Ayer el presidente de la Junta de Andalucía, al que tuvimos además desde la Coordinadora Andaluza la ocasión de saludar y de expresarle esto después de una ponencia que él tuvo, sí, decía también que era necesario invertir más y mejor para el desarrollo. Al final es también invertir a problemas globales, soluciones globales que tienen impactos locales también. Sí. Patricia, te va a hacer una pregunta Antonio Agredano, que está aquí conmigo en mesa. Antonio.
Hola, Sí. buenos días, Patricia. La ONG tenéis una herramienta que es la Educación para el Desarrollo, que sirve para sensibilizar a la población, en este caso a la población del norte, a la población española, para sensibilizarla, para explicarle, para enseñarle, para que aprendan a sentir la emoción que es compartir con los países del sur y asumir nuestra responsabilidad como un país desarrollado como es España, ¿no? En estos proyectos ha empezado, Patricia, la ONG a detectar cierto rechazo a la cooperación entre la población. Hay más dificultades, es más difícil esa sensibilización y algunos discursos están calando, sobre todo en la población más joven, que es la que me interesa. Pues sí, desgraciadamente está habiendo un aumento de, vamos a llamarlo, los discursos del odio, ¿no? O antiderechos en la población más joven y no tan joven también. Para nosotros como organizaciones, pero también yo creo que para la ciudadanía en general, la educación es básica, obviamente, para cambiar un sistema, y estamos hablando ahora mismo a nivel Naciones Unidas de una reforma del sistema fiscal, pues vamos a hablar también de que es necesario que haya un cambio desde pequeños, ¿no? y pequeñas en la educación para recuperar ciertos valores, ¿no? Nosotros en Andalucía siempre decimos que es necesario recuperar lo que fuimos en el sentido de la financiación de la cooperación, pero para eso es necesario crear opinión y sensibilizar efectivamente, y los centros educativos son aliados, siempre lo han sido. Por eso también desde las organizaciones lo que queremos es trabajar de manera coordinada con otras administraciones, que no sea solamente la que tenga las competencias en cooperación, sino también de educación o de juventud, porque es básico articular programas que hagan, bueno, que den las herramientas a los centros escolares, pero también a las asociaciones, a las universidades, para acompañar procesos de formación de personas críticas, ¿no? Que sean capaces de analizar y de crear sus propias opiniones, y que es lo más complejo, yo creo. Pero bueno, son procesos, y nosotros desde las organizaciones hacemos esfuerzos reales por coordinar todo esto con los centros educativos. También hay mucho trabajo de intervención social directa con personas en los barrios, en las asociaciones de Andalucía, porque muchas veces hablamos de organizaciones internacionales como las que representamos en la coordinadora y pensamos en organizaciones que solo trabajan en África o en América o en Palestina. Realmente estamos hablando de organizaciones que tienen oficinas, que tienen personal aquí en Andalucía, en Sevilla, en Huelva, y que trabajan también en los barrios y con las personas en el día a día, y entre ellos los centros escolares. Claro. Cintia de Benito. Hola Patricia, encantada de saludarte. Me he quedado un poco con el dato que has dado del recorte en los fondos. Quería preguntarte cómo ha afectado ese recorte, porque dices, trabajan también aquí muchas organizaciones. ¿Qué se ha dejado de hacer o cómo ha afectado, y qué se puede hacer más si esa inversión aumenta? Bueno, lo primero que ha tenido es un impacto en los países del sur, obviamente, ¿no? Porque bajamos la financiación de los proyectos de cooperación, y no solamente de cooperación, sino también de acción humanitaria en países en los que estamos hablando de situaciones de crisis crónica, ¿no? Como puede ser el caso de Palestina o el caso de algunos países de África, o Haití, o en fin. Eso tiene un impacto directo en la vida de personas. Estamos hablando de dejar de construir escuelas o dejar de apoyar procesos de formación de médicos o de orientación laboral de jóvenes, de empoderamiento de mujeres, de formación de mujeres horticultoras en comunidades rurales de África. Estamos hablando de impactos reales en la vida de personas reales. Eso por un lado. Por otro lado, en Andalucía tiene un impacto también. Dejar de hacer precisamente estos proyectos de los que estábamos hablando ahora, proyectos educativos que fortalecen la educación pública y que sabemos que son fundamentales para avanzar en una narrativa de derechos y de inclusión y de recuperar valores. Esto también se ve. Y también tiene un impacto en las organizaciones, porque, bueno, al margen de los derechos de los puestos laborales de las organizaciones, que eso ahora mismo no es lo que tratamos, tiene un impacto también en la movilización social, y eso es fundamental, porque si las organizaciones no pueden trabajar, si no hay personal formado ni voluntario que pueda trabajar en los programas educativos, en los programas sociales, al final hay una brecha también en la movilización social, en la creación de opinión,
en los mecanismos de seguimiento y de presión también a las instituciones, ¿no? Y bueno, eso también es un esfuerzo que estamos haciendo, pero bueno, pues lo que pedimos nosotros básicamente es que se recupere lo que fuimos referente a nivel nacional desde Andalucía en la cooperación internacional, que se recupere, que es el momento, aprovechemos también esta cumbre para decirle al mundo que Andalucía coge el mensaje y lo va a hacer, ¿no? Va a recuperar lo que fuimos. Ya os digo, un 90% de recorte en 15 años es mucho. Es mucho, sí. Pues sin duda, es muy importante que se escuche también su voz. Patricia Sánchez, presidenta de las ONGs o coordinadora andaluza de las ONGs del desarrollo, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Gracias a vosotros. Gracias, buenos días.